Gracias a Dios. Hoy vamos a estar hablando del cónclave católico. Tenemos Papa, habemos Papa, eso es lo que pronto se va a escuchar en los medios de comunicación, en las noticias, en las redes. Mucha gente estará al pendiente de eso. Entiendo que a partir del 7 de mayo comienza el cónclave católico, pero vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios al respecto? Vamos a Romanos 8, 14, 32. Hoy no vamos a tener las citas ahí en el video. Por lo tanto, pónganme mucha atención. Dice así la Escritura: porque los hijos de Dios son todos aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios. Pues ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice nuevamente al miedo, al temor, sino que han recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Gracias a Dios. Los creyentes en Cristo hemos recibido el Espíritu Santo. El Espíritu, dice ahí, el Espíritu de adopción, y ese Espíritu que hay en nosotros nos hace clamar: Abba, Padre. Gloria a Dios por su palabra. Y bueno, en días pasados murió el Papa Francisco a la edad de 88 años. Un día posterior a la celebración de la Pascua, de la resurrección de Cristo. Y vamos a entender esto a la luz de la palabra del Señor. Amén. Cabe mencionar que el número 88 es un número muy importante en la simbología masónica, porque entendemos que el Papa, además de su religión, pues era masón. Y ese número significa doble infinito, un ciclo que se cierra y otro que se abre. Ese es el significado del 88. Para muchas escuelas místicas, el 88 es el número del juicio final. En la gematría hebrea, el número 88 significa doble poder y autoridad, y también significa nuevos comienzos. O sea que por algo utilizan siempre, eso es muy importante para ellos, para los masones, lo que es la numerología. Francisco fue elegido un 13 de marzo de 2013, cuando iniciaba el calendario hebreo, cercano a la Pascua, y muere 12 años después, en forma muy simbólica, como parte de los rituales que ellos manejan. Y bíblicamente el número 12 significa completitud, significa estructura completa, significa gobierno, significa autoridad. El Papa fue el primer Papa jesuita, el primer latinoamericano, y como uno de sus principales legados es que dejó a la Iglesia Católica dividida entre los conservadores católicos y los promotores del progresismo liberal, con una moral más flexible, y esto pues diluyó el sistema tradicional del catolicismo católico. Fue visto como una figura de ruptura con la tradición católica, por medio de que dijo varias múltiples herejías, habló mal de Cristo, apoyó la corriente liberal progresista, y finalmente estableció una religión ecuménica. Ese fue uno de sus principales legados. Estableció la iglesia ecuménica llamada el R20, la Comunidad de Fe Global, y unió a las tres principales religiones del mundo, monoteístas, católicos, musulmanes y el judaísmo, y las unió también con las prácticas ocultistas, como son la brujería, la hechicería, el vudú y otras más. Un vidente católico irlandés se le llamó San Malaquías, predijo que el último papa católico sería el 112, a partir del Papa Celestino II, que fue elegido en el año 1143,
y que muchos han relacionado con el Papa Francisco. ¿Y por qué esta profecía, por así decirlo, aunque no es bíblica, es importante? Bueno, porque él dijo que después de ese último papa vendría Pedro el Romano, que sería, o Petrus Romanus, quien sería el último papa del periodo del tiempo de la tribulación, del fin de la Iglesia católica, de la destrucción de Roma y de la Iglesia romana. O sea que este papa, el nuevo papa, ¿verdad? El Habemus Papa, pues de acuerdo a este vidente, pues será el papa que vea el tiempo de la tribulación, que está descrito en el libro del Apocalipsis. Aquí es donde empezamos a compaginar, ¿verdad?, lo que dice la palabra de Dios, de la destrucción de la iglesia romana, también está escrito ahí en el libro del Apocalipsis. Y vería la destrucción de la ciudad de las 7 colinas o de los 7 montes, que tiene que ver con Roma. Y es importante que no confundamos esto con lo que es el Papa Negro, porque a veces se relaciona, porque el Papa Negro habló otro vidente católico, pero este fue francés, se llamó Nostradamus en el siglo XVI, y que muchos dicen que el color negro pues no solo tiene que ver con que el último papa sea de raza oscura o raza negra, sino que el color negro de ese papa negro pues tiene que ver con la oscuridad, con las tinieblas que vendrán al mundo. Entonces vamos a entender un poquito qué es esto del cónclave católico. El cónclave, esa palabra viene del latín cum clave, que significa con llave. Se refiere al encuentro cerrado que van a tener, ya entiendo, a partir del 7 de mayo, 135 cardenales de la Iglesia de Roma, que son convocados para elegir al nuevo Papa. ¿Cuáles son los motivos de esta elección? Bueno, pues seleccionar un nuevo Papa católico, porque ya falleció el anterior, dar continuidad al liderazgo de la Iglesia católica, y 3, pues reforzar la unidad entre los cardenales católicos. Durante este proceso los cardenales se encierran o son encerrados ahí en la Capilla Sixtina, quedan aislados del exterior para tomar una decisión. El proceso incluye el reunirse y votar hasta 33 veces, que también es un número cabalístico que utilizan los masones, la masonería. Esto es para alcanzar el grado máximo superior hasta que el nuevo papa es elegido. Cabe mencionar que durante su vida Francisco escogió y nombró a 80 cardenales de su mismo perfil y forma de pensar para que su trabajo, asegurando con esto que su trabajo ahí en el Vaticano continuara después de que él partiera de este mundo. Este cónclave, dijimos, el 7 de mayo ya va a iniciar, y entendemos que la Iglesia Católica pues no nada más se rige por lo que es el Papa o el nuevo Papa, sino que es controlada por el Vaticano, y el Vaticano es controlado por los masones, por los jesuitas. Fue el primer Papa jesuita. De ahí viene lo del Papa Negro también, unos dicen, ¿verdad?, porque los jesuitas se visten de negro, y es controlada por diversas facciones la religión católica. Entonces, por ejemplo, vamos a entender desde cuándo fue establecido el cónclave católico. Bueno, como todos los dogmas y rituales del catolicismo romano, fueron estableciéndose poco a poco a través de los siglos, ya que la Iglesia Católica surge a partir del siglo IV, con base a que Constantino, ¿verdad?, une el Estado romano con el cristianismo, ¿verdad?, hace una fusión de los dos, o sea, fusiona el paganismo con el cristianismo, y pues ahí se hace una mezcolanza. En el caso del cónclave, este procedimiento se estableció como un proceso formal hasta el siglo XII. O sea, la práctica se formalizó en el Concilio de Letrán de 1179 después de Cristo, para de alguna forma
democratizar la elección del nuevo papa en turno, ya que hasta ese momento la elección de los papas pues era totalmente política. En el siglo XVI hubo hasta 3 papas que estuvieron gobernando al mismo tiempo porque pues, no se ponían de acuerdo. Y este procedimiento introdujo el requisito de que se estableciera una votación con una mayoría de 2/3 de los votos para elegir al nuevo papa. Cabe mencionar que a partir de la institución del cónclave, que fue evolucionando en el tiempo, pues lo que es el aislamiento y la fumata blanca, el hecho de que el humo indica que ya la elección se llevó a cabo, son tradiciones que se han mantenido desde su inicio, esto es desde hace 9 siglos. Dijimos que hay 135 cardenales, se necesita 2/3 del voto de ellos, y una vez que se elige al nuevo papa, se anuncia públicamente el resultado de la nueva elección, se grita desde el balcón de la Basílica de San Pedro, allá en Roma, el cardenal protodiácono pronuncia la frase en latín y diciendo habemus papa, esto es, tenemos papa. Hay una consagración, hay una misa inaugural posterior y así inicia su nuevo mandato. Entonces, ¿por qué estamos hablando de esto? ¿Por qué hablamos de historia? Porque tenemos que conocer la historia. Tenemos que saber de dónde viene la raíz de las cosas y conocer la palabra de Dios. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? ¿Qué nos dice Jesús, Jesucristo, el Señor de la iglesia? Porque Jesús es el Señor, la cabeza de la iglesia. Amén. ¿Cuál es la importancia de este cónclave? Bueno, pues que es un evento significativo que tiene pues repercusiones en el mundo entero. La elección del Papa católico influye en la dirección de la doctrina católica, incluye hasta la modificación de esta, tal como lo hizo el Papa Francisco. Él promovió el progresismo y también tiene que ver su repercusión pues, en la política, en la sociedad en general. Vemos cómo en el momento que fallece este papa y los papas anteriores, pues cómo se reúnen aún todos los políticos en el mundo, ¿verdad? Y hay unos a favor, otros en contra, pero bueno, hay un efecto en la sociedad, en el mundo entero. Es el líder del diálogo interreligioso y en este caso pues hemos visto cómo él ya ha creado una religión ecuménica que pues está emergiendo y que nos avisa, ¿verdad? Que nos habla de esa religión que habría al final de los tiempos, que nos habla la Biblia de que se levantaría una religión ecuménica a nivel mundial. Entonces, en resumen, el cónclave es un proceso fundamental de la Iglesia Católica, se establece en el siglo XII y tiene un impacto significativo en millones de fieles de la religión católica y aún no católicos alrededor del mundo. Muchos católicos se sienten huérfanos cuando el Papa en turno muere, en este caso Francisco. He escuchado muchos católicos decir que están huérfanos. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando surge el nuevo Papa. Entonces, ¿qué nos dice la Biblia al respecto? Vamos a ver algunas diferencias con respecto a lo que la Biblia está establecido. Vamos a Isaías 9:6, vamos a ver lo que está escrito. Es una profecía mesiánica acerca de la venida de Jesucristo. Está escrito en Isaías, el profeta Isaías. Algunos llaman al libro de Isaías el libro del quinto evangelio, lo llaman el quinto evangelio. Amén. Aparte de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, bueno, pues Isaías es el quinto evangelista, por así decirlo. Y él escribió 750 años antes de Cristo. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno. Ojo ahí, Padre eterno es uno de los nombres de Jesús, príncipe de paz. Gloria a Dios.
Miren, Jesús se manifiesta como el Padre, como un Padre, como el Padre eterno. Una vez uno de sus discípulos le dijo a Jesús, durante su ministerio terrenal, bueno, muéstranos al Padre y creemos. Y le dice, pues no me digas que te muestra al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Sí? Nuestro Padre que está en los cielos, en los 3 cielos, porque hay 3 cielos de acuerdo a la Biblia, ya que es un Padre omnipresente, es un Padre eterno que nunca muere. Por lo que nosotros, como cristianos, nunca debemos de sentirnos huérfanos, porque tenemos un Padre que es eterno. Ese es uno de los nombres de Jesucristo, Padre eterno. Para los cristianos, nuestro Padre eterno nunca muere. Él vive por los siglos de los siglos. Gloria a Dios. En su ministerio terrenal, Jesucristo se dirigió siempre a Dios como su Padre, porque es el Dios hecho carne. O sea, Jesús fuese la palabra de Dios, es Dios hecho carne, es el Hijo de Dios hecho carne. Jesucristo, cuando una vez le preguntaron sus discípulos y le pidieron que les enseñara a orar porque veían la vida de oración que tenía Jesús, Jesús les enseñó a orar y les enseñó que primeramente se dirigieran a Dios como su Padre, y les enseña el famoso Padre nuestro que estás en los cielos. Mateo 6, 9, 11, vamos a leerlo, dice así. 6, 9, 11 de Mateo dice: ustedes pues orarán así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Pero ¿cómo Jesús nos enseña a orar? A dirigirnos a Dios como nuestro Padre. Esto quiero decirles que no había sucedido antes. Dios no se reveló en el Antiguo Testamento, aunque lo dejó ver en varias ocasiones, pero como su Padre. Dios, por ejemplo, se le reveló a Abraham, se le reveló como el Shaddai, como el Todopoderoso. Después vino Moisés, y cómo se le reveló Dios a Moisés, como Jehová, como el gran yo soy, como yo soy el que soy. Pero cuando viene Jesucristo, ¿verdad?, a levantar a su iglesia, entonces Él nos enseña a dirigirnos a Dios como nuestro Padre. Entonces, este progreso de la revelación de la paternidad en la Biblia tiene un impacto sustancial en nuestra percepción de Dios. ¿Cómo tú percibes a Dios? ¿Cómo percibimos nosotros a Dios? ¿Sí? ¿Cómo lo estás percibiendo? ¿Cómo percibes a Dios? En las religiones se percibe a Dios con lo que les enseña la religión, pero no hay ninguna religión que se refiera, ni el islamismo, ni el budismo, ¿verdad? Ni siquiera el judaísmo se refieren a Dios como Padre, se refieren a Él por su nombre, ¿verdad? Como Jehová, a veces hasta le dicen Hashem para no ofender el nombre del Todopoderoso, porque es un nombre sobre todo nombre, ¿verdad? Pero a nosotros Jesús, cuando viene hace 2000 años, nos enseña a orar a Dios como nuestro Padre. Esto es tremendo, ¿sí? Es una revelación, y eso es lo que Dios quiere en tu vida, que tengas la revelación del Padre eterno que es Jesucristo en tu corazón, que tengas esa revelación de que Jesús es el Padre hecho carne, es el Hijo, ¿verdad? Porque Dios es trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero son uno, son indivisibles, son 3 diferentes, pero son uno. Ese es lo de los misterios, ¿verdad? Que a lo mejor nuestra mente no lo puede comprender. Es como nosotros, ¿verdad? Que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, que somos seres trinos también. Tenemos un alma, emociones, voluntad, tenemos un espíritu, ¿verdad?, que nos pone en contacto con Dios. Tenemos un cuerpo, ¿verdad?, que contiene al alma y al espíritu. O sea, somos 3 partes, pero somos el mismo. No podemos dividirnos, ¿sí? Así es Dios. Entonces, como parte de esta revelación
de la paternidad divina que nos vino a dar Jesús hace 2000 años y a los creyentes que hemos creído en Él, que lo hemos aceptado, pues Jesús mismo nos enseñó a que ni siquiera debemos de llamar Padre a nadie en la tierra, haciendo referencia a Dios, ¿verdad? Porque bueno, tenemos nuestros padres terrenales, ¿verdad? Que sí les podemos llamar padres, pero Padre eterno, o sea, Padre Dios, solamente al Padre que está en los cielos. Dice Mateo 23:9, esto no lo digo yo, lo dijo Jesús, lo dice la palabra, dice Mateo 23:9, dice, y a nadie llamen Padre vuestro en la tierra. Vuelvo a repetir, a nadie llamen Padre vuestro en la tierra, porque uno solo es vuestro Padre, el cual está en los cielos. ¿Sí? A nadie debemos llamar Padre aquí en la tierra, solo a nuestro Padre Creador que está en los cielos. Entonces, la paternidad de Dios, la paternidad divina no es una idea humana o una metáfora, sino es una realidad eterna y divina. Dios, como nuestro Padre Creador, es Padre desde siempre y para siempre. Fuimos destituidos de esa paternidad por el pecado, pero nuevamente Dios nos dio la potestad, dice Juan 1, de que podemos ser otra vez hechos hijos de Dios por medio de poner nuestra fe en Jesucristo. Él es la fuente de todo ser y de toda vida. Él es el Padre de su Hijo unigénito y que es el reflejo exacto de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza. Dios es un Padre por naturaleza. Amén. Nosotros somos un reflejo, nada más, de esa paternidad divina, porque Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Entonces, pues comparándolo, ¿verdad? Porque dijimos que muchos católicos se sienten huérfanos cuando su papá muere y esperan con ansias al que sigue. Bueno, pues nosotros no tenemos ese problema. Nosotros, y tú no te puedes sentir huérfano. Y si te sientes huérfano, aún siendo cristiano, busca a Dios. O sea, pídele al Señor que se te revele como Padre, ¿sí? Como ese Padre eterno que nunca muere, porque Él vive y reina por los siglos. Es un Padre. Es el Padre como el que está revelado del Hijo pródigo, ¿verdad? Que tenía un padre, tenía 2 hijos. Pues está hablando de la esencia de Dios, de que Dios es un Padre y que un hijo se le va y se le pierde, ¿verdad? Y un día regresa arrepentido y el Padre lo recibe. Sí, y había otro hijo también que vivía ahí con él, pero pues no entendía lo que era realmente la bendición de tener un padre, ¿verdad? No sabía disfrutar de las bendiciones del Padre. Así le pasa a muchos cristianos también. No tan solo a los católicos, a muchos cristianos no reciben la bendición de entender que tienen un Padre, que tenemos un Padre, que te puedes acercar a Dios como un Padre, que somos sus hijos. Eso a veces no lo entendemos. En la religión se nos enseñan muchas cosas, pero nos falta, o sea, tenemos que declarar debemos de declarar ese Abba Padre, entender la paternidad de Dios es muy importante. Hay un solo Padre para nosotros que nos fue revelado por nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, el Papa católico es escogido, dice ahí, bajo este sistema, ¿verdad? El cónclave que significa llave cerrada, pues es escogido en lo secreto, ¿verdad? Entre ellos. Pero para nosotros, pues nuestro líder y Padre eterno, Jesucristo, murió él expuesto en una cruz, en el Calvario, pero con la gran diferencia que él resucitó al tercer día. Y subió, a los 40 días subió, ascendió al cielo, está a la diestra del Padre, y que va a regresar, prometió regresar, ¿sí? Al nuevo Papa lo van a recibir con humo blanco, pero nosotros recibimos a nuestro Padre Celestial al momento que recibimos a Cristo y recibimos al Espíritu Santo en nuestra vida. Amén. Cuando lo aceptamos como Señor y Salvador. Gloria a Dios.
¿Sí vamos entendiendo esto? Quiero aprovechar para hablar acerca de que hay un grave error de los cristianos en la doctrina cristiana tradicional, cuando enseñan acerca del anticristo y el falso profeta. Y enseñan que tanto el anticristo como el falso profeta van a surgir de la iglesia católica o ahora ya es una iglesia ecuménica. Pero esto no es así. Ninguno de estos dos personajes, el anticristo y el falso profeta, que están descritos en el libro de Apocalipsis en el capítulo 13, va a surgir de esta iglesia, ni de la católica ni de la ecuménica, ¿verdad?, del tiempo final, ya que en la Biblia, en el libro de Apocalipsis, se refiere en el capítulo 13 a que tanto al anticristo como al falso profeta como dos bestias. La primera bestia, que es el anticristo, surge del mar, de entre los gentiles, y el falso profeta, que es la segunda bestia, descrita ahí en Apocalipsis 13, surge de la tierra, o sea, ese sí va a surgir de entre los judíos. Y para entender esto, para entender de dónde vendrán estas dos bestias, pues está el libro del profeta Daniel en el Antiguo Testamento, con el que se puede complementar o se complementa el libro del Apocalipsis. Y ahí, en ese libro de Daniel, del profeta Daniel, las bestias se refieren a gobernantes políticos y no a líderes religiosos. ¿Sí? Vamos a leerlo. Y para que entendamos este punto, que sí quise añadir, ¿verdad?, para que entendamos un poquito más de la palabra. Dice Apocalipsis 17, 1, 3. Dice: vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas. Acuérdense, Apocalipsis nos habla del número 7, que tiene que ver con Cristo. Y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, que tienen que ver con las naciones, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, ¿verdad? Por eso vemos ahora en la muerte de un papa cómo se convocan a todos los reyes de la tierra ahí en Roma. Y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el Espíritu, que aquí es el Espíritu Santo, al desierto. Y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata. O sea, la mujer sentada es la religión ecuménica del tiempo final, sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. O sea, esta religión, ¿qué va a hacer? Al final se va a sentar sobre la bestia escarlata, que es la bestia, es el gobierno del anticristo, el falso y este gobierno del anticristo está compuesta de la segunda bestia, que es el falso profeta. ¿Y dónde se va a sentar esa mujer? Se va a sentar sobre esa bestia, ¿sí? Por eso podemos decir y aclaramos el punto, no viene, porque muchos dicen: no, ya viene el anticristo y viene de la iglesia. No viene de ahí, el anticristo no viene de ahí, va a ser un político, ¿sí? La bestia es siempre relacionada por lo político, los gobernantes políticos, que bueno, ese es otro tema, ¿verdad? De quién es el anticristo, o quién puede ser el anticristo, o si ya está vivo el anticristo. Bueno, pues nosotros sí pensamos que está vivo el anticristo, creemos que una persona tiene ese perfil, ¿verdad?, como político para ser el anticristo, aún el falso profeta, pero no lo voy a comentar ahorita para no entrar ahora sí, como dicen por ahí, en dimas y diretes, ¿verdad? Sino que lo que quiero que entendamos que de ahí no van a surgir, ni de esta iglesia. Esta se sienta sobre el gobierno de la bestia, del anticristo, en el tiempo final. Entonces, podemos, para concluir, es muy importante que entendamos todo esto, que Dios es nuestro Padre eterno, es un Padre que está en los cielos, que nos ha dado un espíritu de adopción, amén, por el cual podemos decir: Abba, Padre. Tenemos un Padre en los cielos, no necesitamos un Padre
religioso aquí en la tierra, no lo necesitamos. Al Padre que necesitamos es el que está en los cielos y que un día vamos a conocer. Jesús nos va a llevar un día a conocer al Padre. Es como la historia de Rebeca, ¿verdad? Cuando conoce al que iba a ser su esposo, a Isaac, que lo lleva el sirviente de Abraham, figura del Padre, el sirviente es figura del Espíritu Santo, y lo lleva un día a conocer al Hijo. Y luego dice que el Hijo, ¿a dónde lo lleva? A conocer al Padre, Abraham. Entonces un día vamos a conocer al Padre, amén. Pero lo podemos ir conociendo desde ahorita, porque el Padre nuestro está involucrado en nuestro Señor Jesús, porque Jesucristo es Padre eterno, amén. Entonces, es muy importante, ¿verdad? También, pues, decir que estas predicciones que comentamos de los videntes católicos, a Malaquías, Nostradamus, que no tienen fundamento bíblico y que ni siquiera la Iglesia de Roma, la Iglesia católica, los valida o los acepta. Yo sí quiero decirles que sí están concordando con el tiempo final profético que estamos viviendo de acuerdo a la Biblia. Repito, no son bíblicos. Malaquías no es bíblico, Nostradamus menos, ¿sí? Pero pues ahora sí que el diablo mismo conoce lo que va a suceder. Él sabe que él está derrotado. Él sabe que aunque ponga su gobierno al final, bueno, a lo mejor piensa y engaña a la gente, a sus seguidores, de que sí va a ganar, pero él ya perdió hace 2000 años en la cruz del Calvario, cuando Jesús gritó, consumado es. Entonces, sí están concordando con este tiempo. No cabe duda de que algo grande está por suceder, algo grande se acerca al mundo, que es la tribulación, la gran tribulación, el gobierno del anticristo. La iglesia está muy próxima a desaparecer de la tierra, se va a acabar el tiempo de la iglesia de Cristo. Comenzó en Pentecostés y termina en el arrebatamiento de la iglesia, ¿sí? Entonces, algo grande se viene, pero nosotros tenemos la palabra profética más segura, que es la Biblia, y con la cual podemos entender todo esto que hemos comentado el día de hoy. Entonces, para terminar, solamente les voy a dejar algunas preguntas y respóndanselas de acuerdo a lo que escuchamos en esta enseñanza, o vayan a la Biblia y ustedes descúbranlas por ustedes mismos. Verdaderamente, una pregunta sería, ¿verdaderamente creemos que estamos viviendo en los tiempos finales? Esa es una pregunta que nos podemos hacer. ¿Creemos que todavía no es el tiempo en que pronto den inicio los juicios de Dios en el mundo descritos en el Apocalipsis? ¿Lo creemos? ¿O creemos que, como mucha gente, que todo se va a arreglar en el mundo de un día para otro por arte de magia? Así como que, o sea, aunque el mundo se esté cayendo a pedazos, alguien va a venir, ¿verdad? Bueno, es el anticristo, supuestamente, el engañador, y va a engañar a mucha gente de que sí se pueden arreglar las cosas, pero no se van a arreglar de acuerdo a la Biblia. ¿No creemos que surge el gobierno mundial del anticristo profetizado y descrito en la Biblia, en Apocalipsis 13 y Apocalipsis 17 también, como leímos? Y nos podemos preguntar también, ¿cómo creen que va a ser el nuevo Papa Católico? ¿Será un liberal progresista como lo fue Francisco? ¿Será un papa conservador que pretenda regresar al camino conservador católico? ¿Verdad? Ahora sí que, disculpen, pero aún hasta en las apuestas se están haciendo, ¿verdad? A ver quién va a ser el nuevo papa. En esos centros de apuestas, ¿verdad? Caliente y todo, ya se están manejando las apuestas a ver quién va a ser el nuevo papa. También nos podemos preguntar, ¿será este próximo cónclave que inicia ya el 7 de mayo, en algunos días más, el último que va a celebrar esta iglesia? No nos queda la menor duda que este cónclave va a ser algo muy especial, va a ser el más oscuro de la historia, tiene que ver con los tiempos finales en los que nos ha tocado vivir,
y seguramente que Jesucristo nuestro Señor ya viene. Amén. Gloria a Dios. Y con la confianza que tenemos un Padre que está vivo y al cual podemos orar. Vamos a hacer una oración. Padre, queremos darte gracias por tu palabra, por lo que nos has enseñado en este día. Tu palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo que penetra hasta partir el alma y el espíritu. Te damos gracias por esta bendición que tenemos un Padre que nos fue revelado hace 2000 años por nuestro Señor Jesucristo y que pronto conoceremos, pronto estaremos con Él. Gracias te damos, Señor, porque tú eres tan bueno con nosotros, con tu pueblo. Gracias, Señor, por tu palabra. Y si no te habíamos reconocido como Padre, hoy te aceptamos como nuestro Padre. Recibimos a Jesús y como Jesús nos enseñó, Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es a través de Jesucristo. Gracias te damos, Jesús, te honramos y te bendecimos y agradecemos tu sacrificio de hace 2000 años que nos ha hecho ser nuevamente hijos de un Padre que es un Padre celestial y eterno. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, shalom, la paz de Cristo y continuamos con la palabra.